Continuando con el trabajo que estamos realizando en la clase de hoy, acordamos que el objetivo de la clase era poder trabajar con otras formas de diagramas de representación de datos de forma estadística. Ya vimos el video tutorial o ya tienen en su carpeta y lo pueden ver en la presentación también, de cómo elaborar un diagrama de caja-bigotes, y vamos a ver en estos momentos cómo elaborar un diagrama de frecuencias acumuladas. En la presentación, en la diapositiva anterior al ejemplo, ven que están comentándole que el diagrama de frecuencias acumuladas es pues nada más y nada menos que toda una curva que demuestra un comportamiento con respecto a un eje X, que siguen siendo los datos, pero esta vez de los datos nada más vamos a seleccionar el límite superior del intervalo, van a ver qué les estoy diciendo, y en el eje Y se mantiene la frecuencia. Vamos a iniciar con este ejemplo. Reitero el ejemplo que ustedes tienen en su presentación. El número de visitantes N al castillo de Hayes se observó en 200 días separados del año. Inciso A, aquí se representa la tabla de frecuencias que me está diciendo que 16 días separados del año, no tienen que ser los 16 primeros días o 16 juntos, 16 días vinieron alrededor de menos de 50 personas, entre 0 y 50 personas, o sea, entre ninguna y 50. 38 días, visitantes fueron de 50 a 100 y así sucesivamente. Vamos a ver qué nos dice el inciso A. Explique cómo puede saber que hubo menos de 100 visitantes en 54 de los días. Voy a utilizar esta misma tabla para que ustedes se den cuenta de una cosa. Si yo veo aquí, esta es mi frecuencia, quiere decir 16 días más 38, eso es 54. Y si vemos que esto es en una suma 16 más 38, 54, yo puedo decir que en 54 de los días del año estuvieron en el castillo menos de 100 personas. Ahí es donde entra el porqué de la acumulación. Estamos acumulando, estamos buscando un total. Vamos a ver cómo hacemos verdaderamente entonces una tabla de frecuencias acumuladas. En la tabla de frecuencias acumuladas vamos a tener la misma cantidad de columnas con una diferencia. En la columna donde tenemos los datos, o sea, los intervalos, vamos a poner nada más ahora los límites superiores de cada una de las clases. Vean por favor 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400. Y aquí vamos a tener la acumulación de frecuencias. Vamos a ver qué quiere decir eso. Si aquí tengo 16, quiere decir que mi inicio es 16, inicié con 16. En la siguiente fila, ¿quién va a estar? La acumulación. A esos 16 le voy a sumar los 38 que vienen, que efectivamente es 54. A este 54, ¿qué creen que le voy a hacer? Le voy a sumar 50. Quiere decir que aquí tengo un total de 104. A este 104, ¿qué le voy a sumar? El siguiente, 36. 104 más 36, 140. Se dan cuenta que es a la fila, le voy a sumar la fila de esta siguiente. O sea, 140, voy a buscar el de 32. 140 más 32, 172. 172 más 19, 191. 191 más 6, 197. Y un pequeño detalle. ¿Cuántos acordamos que eran los días observados? 200. Por lo tanto, si yo voy acumulando, el número que me queda al final, en la última fila, tiene que coincidir con mi totalidad de datos. 197 más 3, 200. Si me llegara a quedar 199 o 201, se cometió algún error en la suma
de las acumulaciones. Voy a hacer un stop. ¿Cómo vamos a generar nuestra tabla? Esta, acordamos, era una tabla de frecuencias. Esto, tabla de frecuencias. ¿Cuál es la diferencia con esta? Que esta es una tabla de frecuencias acumuladas. Donde ¿qué voy a poner en una columna? El límite superior del intervalo. Y en la otra columna voy a poner la acumulación de datos. O sea, la suma, la suma, la suma, la suma, la suma, hasta que la última fila, o sea, el último valor, coincida con la totalidad de los datos. Esta es la diferencia entre ambas tablas. Vamos a ver el inciso C. Me dice, dibuja una curva de frecuencia acumulada para estos datos. En su momento les comenté que la curva de frecuencia acumulada es nada más y nada menos que una curva que describe el comportamiento de los datos y una curva que me va a ayudar a sacar información de ella. Para poder dibujarla vamos a hacer el mismo procedimiento que si fuéramos a hacer un histograma. O sea, voy a dibujar en el eje X los valores que tengo aquí y en el eje Y los que tengo acá. No los voy a subir hasta aquí, sino que voy a utilizar esto que está aquí. Vamos a iniciarlo. Eje Y, eje X. En el caso en que a ustedes no se les diga cuál es la condición cuál es la unidad de medida, siempre van a considerar que van a tratar de trazarlo en un centímetro, pero ustedes se ponen la distancia del centímetro. Por ejemplo, aquí para el eje X yo veo que van de 50 en 50. Van a ver que en la presentación el ejemplo resuelto, como la respuesta que viene en el libro, va de 30 en 30. No importa. La estrategia yo siempre recomiendo que es pues utilizar lo que está aquí, porque ya en otro momento vamos a ver cómo hacemos en el eje Y para estas frecuencias. Por lo tanto, vamos a ir de 50 en 50. Voy a iniciar 50, 100, esto es lo que me refiero, que para ustedes sea, pues como unidad de medida, un centímetro. 150, 200, 250, 300, 350, 400 y podría llegar a 450 por una cuestión de que quise escribir 450. Porque si se dan cuenta, en el diagrama mi límite superior es hasta 400. Pueden escribir 450, pueden no escribirlo. ¿Qué es esto que está aquí? Los límites superiores de los datos. Eso quiere decir que esto es visitantes. Y esto que está acá es la frecuencia, o sea, mis días. Vamos a ver, va hasta 200. Aparte de que va hasta 200, podríamos perfectamente pues, ver que el número más pequeño es 106. Queda de parte de ustedes, pueden hacerlo de 10 en 10, pero de 10 en 10 tendrían que usar la regla entera, por lo tanto, la hoja entera, nada más para esto, podríamos hacerlo de 20 en 20. ¿Qué es lo que pasa? Que la unidad de medida que vamos a utilizar después es la que tenemos que fijarnos. ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo de 20 en 20 para que ustedes vean. Voy a poner aquí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 180, ya sabía que me faltaba algo, voy a demasiado extraño. 160, 180, 200, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Podríamos haber hecho de 10 en 10, porque sí iba a estar un poco pues, más alto y ahí sí se me dificultaba para mí. Y que va a ser ¿quién? Nuestra frecuencia. ¿A qué me
me refiero a la unidad de medida que van a utilizar. Mientras más pequeña es la unidad de medida, más precisión van a tener. Porque, por ejemplo, cuando ustedes pongan el 16 o intenten posicionar el 16, pues aquí está un poco, habría que ver cómo ponerlo. En un cuaderno o en una hoja milimétrica eso va a ser muy sencillo. De todas formas, para la semana les voy a enviar algunos ejercicios donde ya viene el propio sistema, la propia eje de coordenadas, y ustedes van a poder posicionarlo sin problema alguno. ¿En qué consiste el diagrama de frecuencias acumuladas? Pues nada más y nada menos que posicionar los puntos. En su momento les dije, ¿quién es este? Mi X. ¿Quién es esta? Mi frecuencia, mi Y. Pues yo voy a posicionar como todo punto X, Y, voy a buscar 50 y los voy a posicionar con colorcito rojo. 50 está aquí. 16, aquí la mitad es 10. La mitad aquí, 15. Por lo tanto, 16 puede estar perfectamente. Y para esto sí voy a usar esta reglita. Puede estar perfectamente aquí. Mi primer puntito acá. ¿Qué fue lo que hice? Reitero, agarré 50 como X y 16 como Y. Un punto, un par ordenado, lo posicioné. Seguimos. 100 y 54. 100, 54. Aquí está 50, 55 un poquito más abajo, por lo tanto 100. Vamos a ver si coincide. Miren mi 100 y 54 aquí. Seguimos. 150 y 104. 150, mírenlo aquí, 104, un poco más difícil. 110, 105, por lo tanto 104. 104 y 150. Vamos a ver. 150, pues tiene que estar un poquito más para acá. 200, 140. Por suerte, este es más sencillo porque está exacto. 140, 200. Vamos a ver si el 200 está más o menos en línea. 250, 172. 250. Voy a trazar una línea discontinua que después podemos borrar si ustedes quieren. Y van a ver por qué les digo el de borrar después. 250 es con 172. Por lo tanto, tiene que subir hasta por aquí más o menos. 170, 175, 172 por aquí. Entonces aquí, mi puntito, 300 y 191. 191, esto es 190, 191. Voy para acá con mi 300, 191, 350, 197, es ya casi un poco más arriba, con 350 y 400 con 200. Reitero, ¿qué hicimos hasta el momento? Voy a hacer una posición de puntitos de X y Y. ¿Cuál es el diagrama de frecuencias acumuladas? La curva que generan esos puntitos. Curva que inicia, puedo decir que desde 0 y viene así. Ahí disculpen mi mano aquí se me fue un poquito. Dense cuenta de una cosa, ¿qué pasa con esa curva? Siempre va a ser creciente. ¿Por qué siempre va a ser creciente? Porque al hacer una acumulación de esto que está acá, de estos valores, siempre va a ir aumentando en mi eje Y.
Y como aquí son los límites superiores y están organizados, también van a ir aumentando. Por lo tanto, siempre va a quedar de esa forma. Un dato curioso. En el caso hipotético que a ustedes no les dieran su total de datos, ustedes o pueden identificarlo aquí, porque el total de datos coincide con este valor que está aquí, o pueden identificarlo en el diagrama de frecuencias acumuladas. ¿Cómo? Porque el último puntito que aparece aquí es nada más y nada menos que mi total de datos. Por favor, después subiré algún video de cómo se hace en una hoja milimétrica para que podamos verlo con mayor exactitud. Aquí ustedes saben que padezco y por lo tanto, pues no me va a quedar perfecto. ¿Qué hicimos hasta el momento? Dibujamos una curva de frecuencia acumulada para los datos. Stop nuevamente. ¿Cómo vamos a dibujar el diagrama de frecuencias acumuladas? Utilizando la tabla de frecuencias acumuladas, donde el límite superior va a ser X de mi par ordenado y la frecuencia acumulada, el Y. ¿Qué voy a hacer? Posicionar cada uno de los puntos. Si se dan cuenta, hay 2, 4, 6, 8, por lo tanto tienen que haber 8 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego de posicionar esos puntitos, guiándonos por los valores y tomando en cuenta todas estas unidades de medida, pues trazo una curva que una a todos esos puntitos. Ya hicimos nuestro inciso A, inciso B e inciso C. Vamos a ver qué información nos brinda el diagrama de frecuencias acumuladas. Voy a utilizar ahora el verde para que podamos ver en qué estamos trabajando. Inciso D. Use su curva de frecuencia acumulada para encontrar una estimación para la mediana, el cuartil inferior y el cuartil superior. O sea, nos están pidiendo Q1, Q2 y Q3. Vamos a trabajar cuáles son las fórmulas para poder utilizarlo. Bueno, pues para hallar Q1 es igual a cantidad de datos más 1 entre 4. Q2, que a la vez es la mediana, es igual a n más 1 sobre 2. Y Q3 es igual a 3 veces la cantidad de datos más 1 entre 4. ¿Qué información me da cada una de estas fórmulas que están aquí? La posición. No me da el valor. Vamos a ver ahora qué implica esa posición. Vamos a calcularlo. Sabemos que el total de mis datos es 200. Por lo tanto, 201 entre 4 sigue siendo 50.25. 201 entre 2, 100.5 y 201 por 3 entre 4, 150.75. Vuelvo a hacer hincapié. ¿Qué información me da estos tres valores? La posición en la que se encuentran Q1, Q2 o la mediana, Q3. Ahora, ¿cómo podemos ubicar esto en el diagrama de frecuencias acumuladas? Pues estas posiciones son nada más, nada menos que las frecuencias. Vamos a ver, 50.25. En el diagrama de frecuencias acumuladas, el punto 25 es demasiado despreciable. O sea, no lo voy a tomar en cuenta. Voy a trabajar nada más con 50. Si este es 50, esta es la posición en la que se encuentra mi dato. ¿Cómo yo voy a conocer cuál es el valor de Q1? Pues a esta 50 que está aquí, le voy a trazar una línea acá, trazo una línea y en el mismo instante en que toque a la curva, bajo. Voy de nuevo. La fórmula de Q1, ¿qué es lo que me
me dice la posición en la que se encuentra mi valor del cuartil 1. Pero posición no quiere decirme que ese es el resultado. Mi Q1 no es 50.25. Mi Q1 es un valor que en el diagrama de frecuencia acumulada se encuentra en esta posición. ¿Cómo voy a determinarlo? Pues escribo 50, que es el valor que me dio aquí. Trazo una línea para tocar a la curva. En el mismo instante en que toco la curva, bajo hasta el eje X, y eso me quiere decir que este es mi cuartil 1. El verdadero valor de Q1 es igual a 100. Vamos a ver Q2 o la mediana, ¿qué valor tiene? Incluso aunque sea 100.5, los decimales en el diagrama de frecuencias acumuladas no los vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque miren la unidad de medida que utilizamos. Imagínense que aquí yo tuviera que buscar el 100.5. Si nos costó trabajo encontrar el 110, vamos a utilizar entonces 100. ¿Qué estrategia? La misma. Ya conocemos que la posición es en 100. Voy a trazar una línea y esa línea en el mismo instante en que tocó a la curva, la voy a bajar. Y ese valor al que yo toque en el eje X es mi valor de Q2 o la mediana. Por lo tanto, el valor para Q2 es 150. Vamos a ver Q3, 150.75. 150 acordamos y más o menos vamos a ver que está aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tocar la curva. Y en el mismo instante que toca a la curva, voy a bajar. Aquí tengo que tener cuidado con algo. Vean que no quedó en un número exacto, pero quedó en la mitad, lo que sería para nosotros más o menos la mitad. Por lo tanto, vemos que 200, 250, pues su mitad sería 225. Eso quiere decirme que Q3 es igual a 225. En algún momento, a todo aquel estudiante que me pregunte, ¿y cómo yo demuestro que estoy determinando los cuartiles de esta manera? Por eso les pinté de color distinto el procedimiento. Porque para que ustedes puedan demostrarle a cualquier evaluador que utilizaron el diagrama de frecuencias acumuladas para determinar los valores de los cuartiles, ¿cómo va a ser? Posicionando cada uno de ellos y encontrando su valor en X. Vamos a ver entonces qué vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, pues ya encontramos la estimación para la mediana, cuartil inferior y cuartil superior. Una última fórmula que no habíamos visto es para hallar percentiles. En el mismo instante en que lo escuchan, ya tienen que darse cuenta que estamos hablando igual de porcentaje. ¿Cuál es la diferencia? El cuartil 1 me da el 25%. Cuartil 2 o mediana me dice que hasta ahí es el 50%. Cuartil 3 me dice hasta aquí está el 75% y a la derecha sigue el 25% restante para hacer el total del 100% de los datos. Pero si a ustedes se les diera un porcentaje de los datos que van a utilizar, un porcentaje de los datos, y les dicen que es un porcentaje que no es ninguno de esos, ni 25, ni 50, ni 75, que es otro valor. ¿Qué voy a utilizar? Esa fórmula. Miren este inciso. Encuentre una estimación para el percentil 85. Percentil 85, ¿es 25, 50 o 75? ¿Qué es lo que me dan estos que están acá? No. Entonces, la fórmula para determinar el percentil es la siguiente.
percentil es nada más y nada menos que el porcentaje que me están diciendo distinto a 25, 50, 75, en este caso 85, por la cantidad de datos más 1 sobre 100. O sea, ¿qué información me está queriendo decir eso? Pues esa fórmula me va a dar la posición en la que se encuentra el valor que a partir de él es, mejor dicho, hasta él, de izquierda, hasta ese número está el 85% de los datos reunidos y de él, al final, al máximo, el 15% restante. Todas estas fórmulas que ven aquí, lo que nos están brindando es posición. Vamos a calcularlo. Me dice que el percentil es 85. N más 1. ¿Quién es N? 200 más 1 sobre 100. Vamos a ver qué información, cómo lo vemos en la calculadora. Fracción 85 paréntesis 201 sobre 100. Me dice que está en la posición 170.85. 170.85. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está el 170? Aquí. 170, vamos a el mismo procedimiento que hemos estado haciendo hasta el momento. 170 coincide con este punto y mi percentil 85 es nada más y nada menos normalmente vamos a ponerle como que es 260, y esto sería 275, 260. Van a ver en los videos cuando lo haga con hojas milimétricas o lo haga en un cuaderno para que ustedes puedan trabajarlo en el caso que no tengamos las hojas milimétricas, cómo la unidad de medida que vamos a establecer nos va a ayudar a poder determinarlo. ¿Cuál es el objetivo final? A que esto es la posición en la que está el percentil 85. ¿Qué me quiere decir? Que el 85% de los datos está hasta el término 260. Eso fue el inciso E. Inciso F. Si le dicen que el número más bajo de visitantes fue de 25 y el número más alto fue de 370, dibuje un diagrama de caja y bigotes para representar estos datos. Diagrama de caja y bigotes que nuevamente, que les comenté, tenemos que respetar los mismos valores, la misma unidad de medida que utilizamos en el diagrama de frecuencias acumuladas. Por lo tanto, esto mismo lo voy a trasladar y lo voy a escribir aquí para que se vea mejor por parte de ustedes. Si inicié en 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. ¿Qué me está diciendo el inciso? Si le dicen que el número más bajo de visitantes fue de 25, miren qué pasó aquí. Si ya yo sé que esto es de 0, pues ya yo sé entonces que la mitad aquí va a ser ¿quién? Mi primer bigote, mi mínimo. Y me dicen que 370 fue el más alto. Por lo tanto, si esto es 375, vamos a considerar que 370 es esto hasta aquí. ¿Quién es mi cuartil 1? 100. Por lo tanto, cuartil 1. ¿Quién es mi cuartil 2 o mediana? 150. Cuartil 3, 225. ¿Qué es lo primero que vamos a desarrollar nosotros? La caja. Vamos a pintar la caja primero y la voy a pintar en este momento de negro. La caja que va a estar enmarcada por cuartil 1 y cuartil 3.
y va a tener en el medio, valga la redundancia, la mediana o Q2. Tiene un valor mínimo y tiene un valor máximo que conforman nuestros bigotes. Aquí, ¿qué quiero que analicemos un momentito? Podría decir que es simétrica esta caja de bigotes, este diagrama de caja de bigotes. No. ¿Por qué no? Porque si yo agarro la mediana y la divido, o sea, hago aquí como que la hoja la doblo y que caiga así, no va a caer exacto el valor que está, o sea, no va a caer esto aquí ni este bigote acá. Por eso puedo decir que no es simétrica. Y otra cosa, vean qué pasa. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a aquí? O sea, del mínimo al cuartil 1. ¿Cuál es la distancia que hay del cuartil 3 al máximo? Mientras más separados estén los valores, o sea, en esta figura, más va a querer decirnos que dispersos están. Aquí yo puedo darme cuenta o sacar por conclusiones que del valor mínimo al cuartil 1 los datos no están tan dispersos. O sea, puede ser 25, 26, 29, pero muy cercanos. Lo mismo aquí, pero ya de Q3 al máximo puede ser que estén, lo que me quiere decir es que están más dispersos. O sea, que puede ser 80, 81, 84, 90, 120, etc. Eso es lo que me quiere decir esta información que está aquí en el diagrama. E inciso G y final, determine si hay valores atípicos. En la presentación, ustedes tienen que haber visto las fórmulas para determinar si hay valores atípicos. Dichas fórmulas tampoco están en el formulario. Moraleja, tienen que ser de su conocimiento. Vamos a ver si hay un valor atípico menor o un valor atípico mayor. ¿Cómo lo calculamos? Primero que todo tenemos que conocer el rango intercuartil. ¿Cuál es el rango intercuartil? Q3 menos Q1. O sea, Q3 es 225 menos 100. Entonces, mi rango intercuartil es de 125. Ese es mi rango intercuartil. Vamos a ver si hay valores atípicos menores o menores. Voy a ver si hay menor. Recuerden que la fórmula de si hay valores atípicos menor, o sea, de que empieza 2,80, la diferencia muy grande es Q1 menos 1.5 por rango intercuartil. Vamos a ver quién era Q1, 100, menos 1.5 por mi rango intercuartil, que es 125. Vamos a ver qué nos dice la calculadora. Pues entonces, la calculadora nos brindó que el dato es de menos 87.5. Negativo, número, datos. Si me dice que mi valor mínimo es de 25, pues entonces no hay un valor atípico menor. Vamos a ver con respecto al mayor, que me decía la fórmula. Mayor, pues voy a usar el Q3, y si quiero que sea mayor, quiere decir que va a estar a la derecha de Q3. Q3 me está diciendo más 1.5 por el rango intercuartil. Entonces, ¿quién es Q3? 225 más 1.5 por rango intercuartil, que es 125. Vamos a ver cuánto nos da la calculadora. Me dice 225 más 1.5 por 125, un número más grande del que aparece como mi máximo. Por lo tanto, para concluir este ejercicio, yo puedo decir que en estos datos no existen valores atípicos. Muchas gracias.